tarda. Sou molt benvinguts, benvingudes a la Biblioteca Gabriel García Márquez. L'acte que ens reuneix avui té moltes alegries superposades pels bibliotecaris que treballem en aquesta casa. El primer és que és un acte literari, que és el que més ens entusiasma. A més, es presenta un llibre que té a veure amb Latinoamèrica, que és part de les alegries que ens han encomanat també com a la missió d'aquesta biblioteca. I a més, és el llibre de Glòria Rendón, que és una llarga còmplice de biblioteques públiques en tot allò que les vincula als projectes relacionats amb la immigració. I a més, per presentar-lo, tenim a un dels còmplices principals, un dels percutors de les biblioteques de Barcelona durant els últims 20 anys, que una de les persones que ha fet que aquesta biblioteca sigui com és i que la programació cultural de les biblioteques sigui la que és el Juan Jorraz. Així que us demano un fort aplaudiment pels dos i gràcies per venir. Això, com diuen els futboleros, és jugar a casa, Després de sentir... Moltes gràcies, Julián. Moltes gràcies a la Biblioteca Gabriel García Márquez. Sobretot gràcies, Glòria, per convidar-me, amiga Glòria, per convidar-me a parlar amb tu. Y os diré que nos pasamos al castellano porque algunos de los asistentes han venido hace días, horas de Colombia, y para que podamos facilitarles también la comprensión del acto de hoy. Y nada, como os decía también Julián, presentar un libro de Glòria es todo un placer. Yo le decía, jolín, Glòria, tienes más convocatoria que cualquier escritor novel de los que durante 20 años hemos estado organizando actividades, ¿no? Y por algo será, ¿no? Bueno, todos y todas conocéis a Glòria y no creo que haga falta presentarla demasiado, pero en todo caso hago referencia al pequeño currículum, hoja de vida, como se dice en Colombia. Siempre he pensado que es una expresión. Luego hablaremos un poco de los modismos y esas cosas, pero hoja de vida siempre me ha gustado muchísimo más que currículum vitae, ¿no? Glòria es antropóloga por la Universidad de Antioquia, máster en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma y, como sabéis todos y todas, trabaja en el área de inclusión, de la diversidad, especialmente en el tema de migraciones y refugio. Y actualmente, ya hace mucho tiempo, vive aquí en Barcelona y es una de las suertes que tenemos, ¿no? Bueno, y como buena paisa y un ejemplo de lo que es el emprendimiento paisa, deciros que al final del acto, si queréis, podéis adquirir el libro Brisas y ráfagas en el corazón del viento, que hoy nos ocupa, ¿no? Yo deciros, y para acabar la presentación de Glòria, que bueno, puedo decir que es una de mis mejores amigas y que esa amistad se la debo precisamente al haber trabajado con ella, que no es algo que a veces sea fácil. No digo trabajar con ella, que lo es y mucho, sino hacer amigos en el trabajo, ¿no? Bueno, justamente nos unió pues lo que explicaba Julián al principio, ¿no? La necesidad de Bibliotecas de Barcelona de querer trabajar todo el tema de los jóvenes migrantes y una necesidad desde el área donde trabajaba Glòria, del Departamento de Migración, de justamente pues eso, ¿no? Encontrar recursos para los jóvenes migrantes en concreto y luego para los migrantes en general, ¿no? Bueno, eso fue una complicidad desde siempre. Y luego otra cosa que me llamó siempre y siempre río con ella es ese catalán del sur, ¿no? que utiliza, tan bonito ese catalán con sonidos y
con ráfagas, como dice en el libro, colombianos, antioqueños, que a los que conocemos el país de muchos de los que estáis aquí, ¿no? Pues nos resulta tan agradable, ¿no? Y luego ya sabéis, los catalanes tenemos ese punto de pedantería de que cuando vemos a alguien, especialmente si es latinoamericano, que hace el esfuerzo de hablar en catalán, ya nos tiene ganados, ¿no? para siempre. En fin, pues esa complicidad es la que hoy también nos une, y que además es bonito ver cómo antiguos compañeros que hemos trabajado con Gloria aquí también se han juntado para poder sobre todo oírla a ella, que es lo importante, ¿no? Brisas y ráfagas en el corazón del viento es un libro pequeñito, sin pretensiones, y eso es justamente, yo creo, que lo que le hace ser tan potente, ¿no? Es un libro que Gloria empezó a escribir sin saberlo durante la pandemia, durante el encierro aquel que a todos nos trae malos recuerdos, pero yo creo que algunos bonitos, como por ejemplo la experiencia de Gloria, ¿no? Ella empezó pues a escribir algunos de sus recuerdos de infancia y adolescencia en su pueblo, Apia, un pueblo que ahora todo el que lee el libro va a tener unas ganas horribles de conocer, ¿no? Yo ya, el próximo viaje que haga a Colombia, tengo clarísimo que un día me tiene que llevar a Apia. Y empezó a publicar esos recuerdos, ¿no? en Facebook, y invocaba un poco, como veremos más tarde, ¿no? a sus vecinos a seguir contando ese tipo de historias. Por tanto, es un libro de memorias, y como decía ella, no lo sabía, pero estaba escribiendo un libro que gracias a otras complicidades, ¿no? Pues esas entradas y esas respuestas y ese diálogo que estableció con sus vecinos acabó transformándose en este pequeño libro que, como os decía, es un libro que recoge sobre todo la vida cotidiana, las historias del pueblo, la vida rural, ¿no? Y lo hace, yo creo, con una sabiduría especial. En todo caso, Gloria, como te decía, muchas gracias por poder hoy darme la opinión, la oportunidad de hablar contigo. Tardes, pues yo tengo que dar primero muchísimas gracias. Empiezo no por orden general, primero Juanjo a ti, porque siempre has estado ahí, y por también, aquí sí que me posiciono como mujer inmigrada, por incluir la diversidad que siempre represento y representamos, a las caras que en este momento no veo porque está muy oscuro, pero a la mayoría de las saludantes, a caras muy queridísimas que hoy me están acompañando, y lo otro, estar en una biblioteca tan especial como la García Márquez. Ahora lo hablaba con una amiga, sobre todo en el aviso que está, y me decía, esto es tu libro, lo de la memoria, lo que tú recuerdas para contar. En primer lugar, eso, muchísimas gracias por estar aquí, por querer escuchar estas historias, que no, esto es importante, que no son solo memorias mías, es memoria colectiva, porque es las historias que la gente me iba enviando, que las íbamos construyendo entre todos, y creo que eso también lo hace diferente. Muy bien, pues vamos al lío, como decía un compañero mío justamente en bibliotecas. El libro Brisas y ráfagas en el corazón del viento es una recopilación, como tú ahora mismo decías, de pequeñas historias que recogen esa cotidianidad, ¿no? de tu pueblo, un pueblo colombiano, de los Andes colombianos, ¿no? en los años 70, y eso, has elaborado a partir de ese diálogo con tus vecinos un libro que es un libro que reivindica la memoria, ¿no? Que reivindica la voz de las personas que muchas veces no salen en los libros de historia, pero en que tú le das una importancia absolutamente protagonista, ¿no? En ese sentido, Gloria, ¿qué importancia le das justamente a la memoria, a la recuperación de esas voces olvidadas o no presentes en la historia? Bueno, como soy antropóloga también, supongo que le doy mucha más importancia a la memoria, pero para mí este ejercicio de memoria también es un ejercicio de reivindicación.
Y es un ejercicio, lo que decía, de reivindicar las memorias que no aparecen en las historias oficiales, las memorias de gente que no es visible, pero que no queremos que ese pasado se pierda. Y es un pasado con sus más y sus menos, porque no es tampoco la maravilla en algunas cosas, pero es lo que nos ha marcado. Y también, para mí han sido 3 cosas. Una también es, porque ha sido también, y es para mí la memoria un espacio también, escribir lo terapéutico, porque también es la oportunidad de encontrar conexiones con gente que va más allá de tu pueblo y que va más allá del Estado, y con gente que también ha vivido experiencias parecidas, y por lo otro es porque nos permite entender la historia de otra manera, y también porque el presente se nos explica por todo eso que hemos vivido, aunque no aparezca en la historia oficial. Tu libro es un recorrido, yo diría, por la vida tranquila, todo y que hay algunos elementos en el libro, en las historias, divertidos y que alteran esa cotidianidad, ese pasar, ¿no?, tranquilo por la vida, una vida donde la comunidad tiene una importancia, pues eso, protagonista, ¿no? Y que pone en valor, por ejemplo, yo creo una de las cosas que más me ha gustado, la vida rural, ¿no? Yo el otro día te decía, a veces, por ejemplo, hay capítulos, 3 cupos para Pereira, sí. 3 cupos para Pereira, que había algún elemento que me recordaba, por ejemplo, algunas de las estancias que yo, como hijo de migrantes españoles aquí, de Salamanca y de Burgos, pues recuperaba en el verano, ¿no?, cuando iba a los 2 pueblos de mi padre, y algunas de las lecturas de los capítulos de tu libro me han hecho acordarme de eso, ¿no? Y te decía, ostras, no somos a veces tan diferentes como nos creemos, ¿no? Y me ha parecido una de las características más bonitas del libro, ¿no? Ese cierto homenaje también a la tranquilidad de la vida rural, ¿no? Y en ese sentido te quería preguntar si tu libro es una evocación también sentimental de esa vida rural, si eso hace que la eches de menos al vivir en una ciudad tan grande como lo es Barcelona o Medellín cuando hiciste tus estudios, ¿no? ¿Y qué valores crees que hemos perdido en la ciudad de esa vida rural que tú evocas con tanta naturalidad y emoción, ¿no? Yo creo que hay una cosa, y es, hay cosas que nos acercan y otras que no tanto, y por ejemplo para mí también era importante, si se quiere, una reivindicación de clase. En Colombia es muy difícil que las personas nos sentamos orgullosas de ser de clase humilde, de ser de clase obrera, y yo creo que era como, somos de clase humilde, somos de un mundo rural y estamos aquí, y para mí era muy importante eso. Y lo otro que además, yo no sé si seguramente personas de otro mundo rural también lo habrán sentido, pero yo venía de un mundo donde seguramente, porque no había otra opción, no era ninguna maravilla, dependíamos los unos de los otros. Entonces, que esto también tiene su lado negativo si miramos control social, pero bueno, si entramos en la parte positiva, el hecho de depender los unos de los otros y de tener muy presente al otro, y si se quiere mi vivencia también femenina, es entender que no somos nada sin los otros y las otras. Y eso lo extrañaba muchísimo, porque en algunos contextos, en otros lo he podido afortunadamente vivir, es que sin las redes de ayuda y sin las redes de apoyo no salimos adelante. Y creo que esa reflexión también se está haciendo en otros espacios, y eso no era una teoría, sino que era una práctica de vida para nosotros en un mundo muy rural. Estiremos un poco de ahí, de lo que acabas de decir, porque me parece muy interesante, ¿no? El hecho que explicabas, ¿no? Identificar que vienes de una sociedad, la colombiana, muy conservadora, con una desigualdad social de las más grandes del mundo, ¿no? Dicen los expertos,
y en la cual, ahora decías, es muy difícil que alguien como yo, de origen absolutamente humilde, reivindique ese orgullo de ser de clase humilde, ¿no? ¿Por qué crees que se da eso en Colombia? ¿Justamente por esa gran desigualdad social que hay? Porque es una... Dicen, a mí me cuesta... Conozco Colombia, pero de estadas, como tú sabes, de estancias breves, ¿no? Y de leer mucho sobre el país. Pero ¿a qué crees que viene esa característica que... Vaya pregunta me has hecho. Pero, a ver, yo creo que hay un problema, esto es un tema personal, y es que es un país muy desigual y un país que siempre ha subvalorado lo diferente en la medida de lo negro, lo indio, lo campesino. Todavía en algunos sectores es un insulto decir eres un indio, o a la gente de la montaña se nos decía montañeros, y esto era un insulto total, que yo recuerdo que yo toda la vida he dicho yo soy montañera a mucho honor. Y entonces esto se ha trasladado a que, por ejemplo, cuando muchas de nosotras y nosotros emigramos, es muy difícil reconocer de dónde salimos. Y también era un ejercicio no solo para la gente de mi pueblo, sino para salir a reivindicar que de donde venimos también aportamos, y esto es riqueza. En tu libro hay, yo creo, una idealización, un poco también lo explicabas ahora, de tus orígenes, de tu pueblo, cuando explicas algunas de las anécdotas divertidas, ¿no? Y yo te quería preguntar si esa idealización que a veces, que también es un hecho muy común en cualquier persona, el hecho de, sobre todo, idealizar la infancia, ¿no? El recuerdo agradable de la infancia, yo creo que es algo que nos hace felices a todos, ¿no? Pero mi pregunta era, esa idealización del origen y de la infancia y de la adolescencia que encontramos en el libro, ¿es algo que le ocurre a la mayoría de los emigrantes? ¿Es digamos, un denominador común del hecho de ser migrante? Yo creo que, sin entrar en detalles, porque bien no es así, pero cuando las personas emigrantes o refugiadas salimos, nos movemos como entre dos polos, y dos polos que alguno es muy doloroso, y uno es romper con tu sociedad de origen, y romper permanentemente o romper temporalmente porque lo decides, o porque el regreso es imposible, o porque hay tanto dolor que no se quiere. Esta es una opción, y que pasa en muchas personas refugiadas, y en otras es intentar vivir una vida que, aquí es propaganda realmente de mi tema, es vivir una vida transnacional, y es intentar movernos entre varios mundos y poner en valor positivo el sitio donde venimos, pero eso no quiere decir denigrar ni negar de dónde venimos. Es decir, que entre el que somos ahora más lo que hemos vivido, somos hoy. Y entonces yo creo que nos movemos entre estos dos grandes polos. Gloria, las historias del libro, como decíamos antes, fueron escritas y publicadas durante el confinamiento, durante la pandemia, y todas menos una acaban con una pregunta, con una interrogación, y acaban interpelando en aquel momento al lector de las entradas de Facebook, y es una interpelación directa a tu vecino de Apia, para que a partir de lo que tú explicas y tus recuerdos, eso les haga explicar también su propia historia, su propio recuerdo. Bueno, eso me parece muy interesante, ¿no? Porque es un hecho, el hecho de estar creando al mismo tiempo que reivindicas la creación del otro, ¿no? Me gustaría saber cuál, porque creo que es muy interesante, cuál fue la respuesta de tus vecinos a esa pregunta, y si fue eso lo que al final te acabó animando a publicarlas. Ahí fue, esta historia yo creo que es muy graciosa, porque en la pandemia, justo con mi hijo y con mis afectos cercanos, me decía: mamá, ¿a ti qué te gusta escribir? ¿Por qué no escribes historias
de las que tú expliques. Yo decía, pero ¿a quién le va a interesar esto? ¿Quién va a querer saber? Y me decía mi hijo, mamá, pues pregunta. Entonces un día dije en Facebook, pues mira, estoy pensando ahora en pandemia en escribir historias de nuestro pueblo, de lo que vivimos. No dije ni en positivo ni en negativo, sino empecemos a escribir. Si alguien se anima, empieza a escribirme. Madre de Dios, me empiezan a enviar unas historias del pueblo que yo decía, esto yo no lo puedo publicar, porque eran unas que eran impublicables. Luego habían otras más decentes, pero la gente empezó a escribirme y a escribirme historias. Entonces recuperé algunas que decías, hombre, estas pueden ser más compartidas, porque la idea era no generar peleas entre vecinos. Entonces decía, bueno, pues estas las publico, estas sí. Entonces al final hacía una pregunta siempre, y lo curioso es que habían historias en las que empezó mi Facebook a solicitudes de amistad, y gente a opinar de cada historia, y no solo gente del pueblo, sino gente de aquí, gente del resto del país. Me decían, ay, esto me recuerda no sé qué, esto no sé qué, y todo el mundo iba comentando. Y entonces además mi madre estaba un día muy ofendida, porque además me regañaban, porque decían, pero se le olvidó la tienda de no sé quién, y mi mamá me decía, pero si usted ni siquiera había nacido cuando esta tienda estaba presente. Pero toda la gente se fue haciendo muy, muy dueña de las historias. Además me daban temas, me decían, pues habla de no sé quién, que es muy importante, y me contaban historias. Entonces la gente se animó muchísimo, y lo más curioso fue la gente más sencilla de mi pueblo. Habían lecturas que me la escribían con unos errores de ortografía que yo decía, ¿qué me querrán decir? Y entonces yo a todos y a todas les contestaba, pero había cosas que yo decía, ¿qué me querrá decir? Porque no intentaba, pero la gente, y hubo historias muy bonitas, esta no las explico, pero hubo gente que reescribió su vida a través de mis historias. Había gente que cada historia explicaba algo que le había pasado en ese sentido. Para mí fue muy bonito, hubo historias muy duras, historias muy graciosas, historias muy de la cotidianidad. Nos movimos entre todo el rango de anécdotas, y algunas de las historias que incluí, algunas las modifiqué para incluir algunas de las historias, pero es que si hubiera recogido todos, esto daba unos tomos que todavía estuviera escribiendo. En relación a este tema que planteas, por ejemplo, antes comentaba con un compañero y amigo común, Xavier, que está por aquí, que una de las cosas que más me gusta de Facebook es leer sus entradas, porque siempre son muy... no publica nada, digámoslo así, serio, sino que siempre es todo provocando la sonrisa, la risa del otro, ¿no? Entonces, ese hecho un poco informal de las redes sociales, ¿crees que ha sido también un elemento que ha permitido esa comunicación que estableces con tus vecinos y ese diálogo? Porque me da la impresión, ¿no?, y todos criticamos las redes, pero todos las utilizamos, ¿no?, de que, por ejemplo, eso es un elemento como muy positivo, ¿no?, de las redes sociales, esa comunicación. Y desde el punto de vista de especialista y ser migrante al mismo tiempo como lo eres tú, ¿qué crees que aporta de positivo las redes en este tema? Yo creo que ha horizontalizado las relaciones, y gente que en un espacio que sería un blog formal o un espacio formal jamás se arriesgaría, en este espacio que era tan informal, tan de vecinos, la gente se arriesgaba, y lo que ella decía, escribía desde su historia, desde su simpleza, desde su sencillez, desde el dolor también, pero permitió compartir y rehacer también la historia. Lo que pasa es que luego al final, creo que te lo dije, se me fue volviendo una carga muy complicada, porque entonces desde el mismo día que publicaba la historia había gente que me decía, ¿y sobre qué va a escribir la próxima semana? Yo publicaba los sábados, me decían, estoy esperando el sábado para saber. Yo ya estaba agobiadísima al final, me decía, ay, ¿de qué voy a escribir el sábado? Entonces tuve que cerrar, pero ya, y además la gente me decía, te quedaron, y me hacían listado de temas que me quedaron pendientes. O sea que sí que fue una manera bonita de volver en plena pandemia, también de generar otro tipo de nexos, y de gente que estaba aislada también, que no podía salir. Y fue una red transnacional, porque escribía
gente, como decía, no solo de mi pueblo, sino gente de aquí, gente que vivía en el pueblo, pero también gente que hacía muchos años había salido del pueblo y emigraba a Estados Unidos, a Australia, y entonces todo el mundo empezó a compartir esas historias. Volvamos a la memoria. En tu libro hay un montón de historias vinculadas a tu recuerdo también de la adolescencia, ¿no? Antes hablábamos de la infancia, pero yo diría, y me atrevo, no sé si estarás de acuerdo, a decir que incluso tiene más importancia las aventurillas, ¿no?, que cuentas de tu adolescencia en el pueblo, ¿no? ¿Crees que también ahí hay una evocación un poco mágica de lo que significa la adolescencia, o eso es digamos un reflejo del recuerdo más potente que podemos tener todos de la adolescencia? Porque hay etapas de la infancia, ¿no?, que al menos a mí, no sé si estarás de acuerdo, se me desdibujan mucho más fácilmente, ¿no?, que la adolescencia, ¿no? Y bueno, quería saber un poco tu opinión, ¿no?, sobre eso, sobre si esa vocación tan potente de la adolescencia tiene que ver o no con esa pérdida un poco del recuerdo que tenemos a veces de la infancia. No sé si tiene tanto que ver con eso o también con el momento histórico que vivimos en el pueblo. Parte de mi infancia y mi adolescencia lo vivimos entre dos periodos de violencia muy complicados en Colombia. Lo vivimos en lo que había sido la gran violencia que se conoce en Colombia hasta los 70, entonces vivíamos en una especie como de falsa paz y estábamos en el preámbulo, por lo menos en mi zona, porque en Colombia hemos vivido diferentes tipos de violencia, pero en mi zona estábamos a puertas también de iniciar lo que sería la gran violencia del narcotráfico, que dejó unos muertos que si es que algún día lo quisiera estudiar, pero las tasas que alguna vez hicimos con mi hijo y un médico cuentas podrían ser los muertos más altos que las tasas de Medellín en la época violencia. Entonces el ejercicio fue como de limpiar la memoria, de decir, porque necesitamos limpiar, sanar, y entonces claro, coincidió con la adolescencia y fue en esa época en que pudimos vivir más o menos tranquilos una época de la vida, y coincidió con ese periodo más de infancia, porque la época que a mí más me rompió, que lo hablaremos, la infancia, ya me tocó, no me tocó la adolescencia como me hubiera querido tampoco. Gloria, ¿qué valor le das desde el punto de vista casi como profesional del tema? Has hablado incluso ahora, ¿no?, a la memoria como un elemento curativo, ¿no?, como un elemento de sanación para la gente, ¿no? Yo siempre comparo, ¿no? No sé si con buena suerte o no, ¿no?, la realidad, por ejemplo, de cómo se ha trabajado la memoria colectiva en este país, en el Estado español, y la comparo, por ejemplo, cómo la habéis trabajado en Sudamérica, en Colombia, en Argentina, ¿no?, con conflictos muchísimo más cercanos, por ejemplo, al conflictos armados, como el que se vivió aquí, mucho más cercanos a la existencia contemporánea, y en cambio aquí, con una distancia muchísimo más amplia, todavía la memoria sigue estando en el recuerdo muchas veces como un dolor, ¿no? Y me gustaría, pues eso, que explicaras cómo crees que la memoria, justamente, como profesional, crees que ayuda a sanar, ¿no?, heridas tan graves como las que puede causar la violencia, ¿no? Mira, a mí yo recuerdo cuando llegué, y te explico una historia, cuando empecé a estudiar en la universidad, Fer y Cris se acordarán que estábamos con algunos amigos y yo empezaba a explicar con la normalidad del caso la violencia que habíamos vivido, y explicaba al final sonriendo, me decía, es que estábamos metidas en un baño de una discoteca, 8 amigas, porque la balacera afuera era impresionante. Yo recuerdo que la gente me miraba y se hacía un silencio, y yo decía, aquí algo, ¿qué pasará? No acababa. Claro, el tema es que para mí esta era mi normalidad, y esto es una de las dificultades cuando trabajamos temas de migraciones y de diversidad,
que para mí esta era mi normalidad y era tan normal que la hablábamos con todo el mundo, pero las caras para mí fue un proceso también decía, yo creo que es que esto no se explica, esto no se habla. En cambio nosotros todos lo comentamos y ha sido un proceso que yo creo que es importante también porque nos ha reivindicado también de decir, vale, hemos sufrido muchísimo, hemos llorado mucho, hemos tenido muchos muertos, pero también hemos reído. Entonces hacemos como una especie de equilibrio de intentar reírnos también al fin de nuestras desgracias, porque es que si no, no podríamos salir adelante. En el libro también hay una cosa que me ha llamado mucho la atención y que incluso le dedicas un capítulo que se llama Ellas las que no hacían nada, que es una reivindicación del papel de la mujer, con ese sarcasmo, con esa ironía tan buena del título, ¿no? Y que hablas un poco, pues eso, del trabajo sordo de la generación de tu madre, ¿no? De ese trabajo invisible, ¿no? de las mujeres en casa, pero al mismo tiempo planteas de una forma que se lee entre líneas de la importancia, ¿no? de las mujeres y de su trabajo en el desarrollo de la comunidad, ¿no? en el desarrollo de tu pueblo de Apia y de las redes, ¿no? Siempre aquí y allí, siempre tan femeninas de ayuda mutua, de apoyo mutuo, de curas, ¿no? De cuidados y tal, ¿no? Me gustaría un poco que hablaras de eso, ¿no? Porque en tu libro le das una importancia básica, pues eso, al papel que esas mujeres tienen luego en el desarrollo de la comunidad, ¿no? Bueno, acuérdate que este libro yo lo escribía con la gente de mi pueblo, entonces intentaba hacer unas historias muy soft, muy, lo que dices tú, muy sutiles, muy matizadas, y yo recuerdo que cuando escribí esta historia, llamé a mi hijo y le dije, Dani, mírame esta historia que no se note mucho que es muy feminista, mírame la historia, y le suelta la carcajada y me dice, mamá, con ese título, ellas, las que no hacían nada, ¿a quién vas a engañar? Si todo el mundo se da cuenta, en el pueblo te conoce. Pero sí, el tema es que la poca visibilidad y poca valoración que se ha dado a las mujeres en todos los contextos es generalizado. Y yo quería reivindicarlo porque yo soy de la zona cafetera, de la zona donde se produce café, con Cristina. Una de las historias que le explico de las mujeres que trabajan en la finca me la explicó Cris, mi amiga, que está aquí hoy. Y era de mujeres que se levantaban a las 4 de la mañana y a las 10 de la noche todavía estaban trabajando, y no se valoró muchas veces ni su aportación económica, porque el trabajo daba frutos económicos, ni su aportación en cambios socioculturales. Explicaba, por ejemplo, mi madre en una época rural que no se usaba, como una líder de una zona rural bajaba a caballo, sentada a caballo, que esto era imposible en esa época, a negociar con todos los políticos mejoras para su comunidad. Y este reconocimiento no se ha hecho al cambio político que han aportado las mujeres, al cambio sociocultural. Y lo que hablabas ahora, en épocas de violencia y de dolor, lo que ellas han aportado en bajar al nivel de agresividad y en el ayudar a reconstruir redes. Y por la otra parte, en estas redes transnacionales, porque esto también se ha repetido, y esto lo tengo que decir porque es que si no reviento, tampoco se ha hecho visible. Muchas veces ha hablado de mujeres, pero aún si somos mujeres inmigradas, menos valor y menos visibilidad se ha dado a la aportación que hacen en general a todas las comunidades donde han llegado. Ahora con tu intervención me evocaba un poco el papel y la importancia de este nuevo gobierno que hay en Colombia, el valor simbólico, ¿no? Hablabas de una líder campesina que bajaba, el valor simbólico que ha tenido la elección de la vicepresidenta, Francia Márquez. Perdón, el valor simbólico que tiene
que ha tenido eso, ¿no? en las mujeres de tu país, ¿no? Me gustaría también que desde el punto de vista personal, ¿qué opinas de eso? Ya que estás hablando, digamos, ¿no? El hecho de ser mujer y líder de una minoría, ¿no? Bueno, una minoría que no lo es tanto, ¿no? Mira, yo hago un símil y lo hago, y los que me conocen en temas laborales saben que siempre lo he dicho, y es, aquí con la inmigración ha pasado como con el colectivo afrocolombiano. Y es, en Colombia, y ahora ha cambiado, aceptábamos a las personas negras si asumían el rol que nosotros o la élite esperaba que asumiera. Pero en el momento en que la persona negra o indígena era la jefa o era la igual, salía absolutamente todo el racismo. Y lo mismo decía yo que pasaba con las personas inmigradas. Muchas de las mujeres inmigradas, si ocupamos el rol que se nos ha asignado en el estigma, en el estereotipo, está bien, pero en el momento en que esta mujer saltan todos los estereotipos. Y esto ha salido muchísimo claramente con la elección de Francia Márquez, el clasismo, el racismo, sí. Este fenómeno no es ni exclusivo ni de acá ni de allá, lastimosamente lo tenemos en todos lados. Ya que hablamos un poco de la actualidad política de Colombia, ya sé que es un tema que tú en el libro has no has intentado esquivar, no es la palabra, pero sí que un poco has querido que no sea protagonista, ¿no? del libro, ni de los recuerdos, las memorias, ni las historias de la gente que lo protagoniza, que como decíamos al principio, pues son personas que justamente no entrarán nunca en los libros de historia, ¿no? Pero ya que hemos entrado ahí, a partir de mi pregunta te quería hacer una segunda, y ya nos olvidamos del tema si quieres, y es que ¿qué importancia crees que este nuevo gobierno, la primera vez, ¿no?, en la historia de la República Colombiana, que un partido de izquierdas llega al poder, qué esperanzas tienes tú como profesional que ha trabajado la memoria, ¿no? ¿Qué esperanzas tienes tú en el sentido de que este gobierno le da un empujón a esas políticas de la memoria? Vuelvo a la pregunta que te hacía antes, ¿no? Que aun siendo durante mucho tiempo gobiernos de derechas los que han gobernado, en cambio Colombia ha sido, yo creo que un ejemplo en políticas de memoria, pero no justamente por los gobiernos, sino por la gente, ¿no? Vuelvo a repetirme, perdona que sea pesado, ¿no?, que no tiene voz y que ha protagonizado esos procesos de recuperación, ¿no? ¿Podemos tener esperanzas de que este gobierno le dé un empujón a todo eso? Honestamente yo tengo bastantes interrogantes, porque Colombia es un país muy, muy complejo para la gobernabilidad, y yo creo que todavía hay alianzas que están por verse realmente el alcance. No soy pesimista, pero estoy más como a ver qué logran avanzar. El último capítulo del libro tiene un título que yo encuentro que es precioso, ¿no? La vida es un paseo, y en un paseo no se va a hacer mala cara, ¿no? Unas palabras que son palabras, al menos tú pones en boca de tu padre, no sé si eran propias o es un dicho un modismo de Apia, pero yo encuentro que es un título precioso y que explica mucho de lo que luego ocurre en el capítulo, ¿no? Es un capítulo del recuerdo de tu padre y evidentemente del asesinato de él, ¿no? Este recuerdo, bajo mi punto de vista, marca dos hechos, ¿no? Uno, la ruptura, el asesinato de tu padre, claro, la ruptura de una vida y de su familia, cómo eso luego se transforma en una historia de resiliencia, sobre todo evidentemente femenina, porque tu madre se queda sola con vosotros, ¿no? Y al mismo tiempo no deja de establecer un paralelismo en lo que estamos hablando ahora, ¿no? En paralelismo con la historia en aquel momento de Colombia, ¿no? Y luego como en el capítulo además lo explicas, ¿no? Que es un poco también el inicio de una determinada
violencia de las muchas que ha vivido Colombia, que es la violencia del narco, ¿no? Porque, bueno, ahora nos lo explicarás, pero fueron los narcos que mataron a tu padre, ¿no? Y en ese sentido me gustaría, pues eso, ¿no? Que nos contáramos un poco qué significó la muerte de tu padre, evidentemente, en tu familia y en ti, y al mismo tiempo como eso en el libro, pues eso, ¿no? Establece el paralelismo de lo que también se rompió en Colombia a partir de la aparición de otra violencia más. Yo creo que si habláramos con mi familia, las visiones no son tan unificadas, pero yo creo que hay una parte que yo reivindico, y es que en ese momento empezaba lo que era en Colombia la bonanza marimbera, que de eso prácticamente ni se habla, que fue la primera bonanza del narcotráfico en Colombia, que fue la bonanza de la marihuana, que fue en La Guajira donde se empezó la bonanza marimbera, y fueron dos. No lo explicaré todo, pero sí que fueron dos narcotraficantes que se enfrentaron con mi padre, que era alcalde del pueblo, y durante año y medio estuvieron pagando a sicarios para que lo mataran. Y en el entorno cercano, ninguno de los sicarios, porque además en un pueblo sabes quién es quién, o de las áreas cercanas, nadie iba porque lo querían muchísimo. Pero entonces iban subiendo el dinero y el rango de posibles sicarios se ampliaba en el país. Pero pasó una cosa que yo reivindico muchísimo, y es que cuando veían a alguien extraño en el pueblo, inmediatamente a mi padre le iban a decir que no saliera, que estaba llegando gente rara, pero bueno, sabían que en un momento esto iba a pasar. Y fue año y medio con la amenaza constante de que lo iban a matar, hasta que un día lo mataron. Y a partir de aquí, que aquí dejo la historia porque intentaba que fuera esa historia más limpia, más bonita, pero a partir de aquí fue cuando se empezó el gran periodo de narcotráfico en Colombia. Y yo digo que con el asesinato de del alcalde de un pequeño pueblo de Colombia empezó toda esta consolidación, porque ellos fueron conscientes del gran poder que tenían, y de esto nunca ni siquiera la historia colombiana lo ha reconocido, la historia de este primer alcalde asesinado por el narcotráfico en Colombia. Ya está. Claro, esto no sale en el libro, y ahora me has dejado un poco impresionado. O sea, tu padre fue el primer alcalde asesinado por el narco en Colombia. Ostras, es un dato que hay que poner en valor, ¿no? No me has dicho al final, y es curiosidad, si quieres un poco insana, estas palabras tan bonitas de la vida es un paseo, y a un paseo no se viene a poner mala cara, si era cosecha de tu padre o es un... Era de mi padre, porque lo que cuentan, y lo escribía un amigo suyo, que claro, año y medio él era alcalde amenazado y él seguía viajando por todos lados, y además tenía muy buen humor, e iba contando chistes, era súper, bueno, súper, decía, pero Jaime, ¿usted cómo puede tener tanto buen humor sabiendo que está amenazado y en cualquier momento lo van a matar? Y lo que respondía siempre era eso: no, es que la vida es un paseo, y un paseo no se va a hacer mala cara. Y continuaba tan tranquilo. Bueno, tan tranquilo, ya me entenderás, pero intentaba transmitir también esta tranquilidad al resto de vecinos y vecinas. Muy bien, Gloria, llevamos como ya 3/4 de hora, ha pasado muy rápido. Yo creo que hoy, por la asistencia tan numerosa de gente muy cercana a ti, vale la pena que ahora le demos la palabra, ¿no?, a la gente que te conoce y que quiera saber un poco más del libro. Supongo que también habrá alguien que ha tenido la suerte de leerlo, y nada, yo os quería, pues eso, un poco daros la voz, ¿no? Hoy es un poco una metáfora, ¿no? Antes decíamos, el libro da la voz a los que no la tienen, y un poco es en la oscuridad esta que no nos vemos las caras, ¿no? Y un poco es, bueno, no daros la voz, no daros la luz, pero sí daros la voz también a vosotros, ¿no? Por si queréis, evidentemente, hacerle alguna pregunta a Gloria alrededor de los temas del libro, de lo que hemos hablado hoy, y bueno, animaros a que lo hagáis. Yo tengo más preguntas,
pero yo creo que vale la pena que seáis vosotros. Julián tiene ahí un micro y nada, os animo a hacer alguna preguntilla y romper un poco el primer hielo, que es lo que cuesta siempre. ¿Quién se anima? Respiro. Bueno, felicitarte porque no por el libro, sino por ese valor, de ese coraje de escribir lo que muchas y muchos quisiéramos escribir. Eso sí. Y cuando yo te escucho de la voz de los que no tienen voz, me acuerdo una obra de teatro que se está pasando y estoy emocionada porque escucho la última historia de tu padre y me ha conmovido porque Esteban está viva por mantener esa sonrisa, porque fui también amenazada muchas veces, tengo protección internacional, también decía, ay, hay que reírse, ¿cuál es el problema? Yo misma me hacía la terapia, ay, eso no es conmigo, a mí no me va a pasar, hasta el día que llegaron a mi propia casa a asesinarme. Y por casualidades de la vida, 5 minutos antes no había llegado a mi casa. Entonces, cuando yo te escucho esa historia, es la voz de los sin voces, o sea, eso hay que leer, es la historia de muchos líderes, de muchos defensores y defensoras de derechos humanos. O sea, no fue tu padre, Gloria, es nuestra historia que está escrita ahí. Gracias. Mira, gracias. Y cuando yo lo escribía pensaba también eso. Y yo, ¿qué hubiera hecho mi padre si en ese momento se hubiera hablado de refugio? Porque en ese momento para alguien de un pueblo perdido, pensar en refugio era una cosa impensable. Y con todas las dificultades, por lo menos ahora hay gente que ha podido salir, y con toda la dificultad, eso también es una ganancia, a pesar de todo. Muchas gracias. Aquí no vemos nada. Bueno, Gloria, yo también me sumo a las felicitaciones y también a las felicitaciones de la edición, porque es un libro precioso en los detalles de la edición, de las fotografías. Y fíjate que leía un dato esta semana en la que Instagram y Facebook es la herramienta más potente en Latinoamérica para la movilización social. Es la tasa de uso más alta del mundo para ese fin. Y yo creo que tiene que ver con lo que comentabas de la necesidad que tiene la gente allá y aquí también, pero allá de buscar canales para que se oiga su voz. Y me ha encantado del libro, bueno, el último capítulo decías que era como un homenaje a tu padre, pero es un homenaje a tu madre. Sí. Porque, o sea, y me encanta la fotografía en la que están la reivindicación de lo cotidiano, de los pequeños grandes detalles que ha barrido la historia de Colombia y que tú la reivindicas en tu libro me ha encantado, y te animo a que hagas una serie, a que presentes un guión para una serie en Netflix, porque no puede ser que la imagen, que se oiga solamente, que en el imaginario de acá tengamos la serie Narcos sobre Colombia. O sea, yo creo que hay que reivindicar a toda esta gente de tu pueblo, de la ciudadanía, que a pesar de todo
seguían compartiendo comida, llevaban comida a los adolescentes que estaban enfermos, se caían. Tenemos que recuperar esa Colombia. Así que el próximo paso, la serie de Netflix. Pues muchas gracias. Mira, aprovecho a la luz de lo que decías, que esto no lo comenté, y es que el libro realmente también es un libro de afectos. No estaba pensado en ningún momento como libro. Esto fue un proceso que ya no lo explicaré, pero no estaba pensado como libro, y realmente es posible por afectos, porque un amigo, que además es que tenemos el mismo círculo, Juanjo, un amigo común también en Colombia fue el que le pasó a un premio nacional de novela, que es el que me hace el prólogo, y le dijo, mira, léete esto, porque es que claro, están involucrados mis afectos, y a mí me gusta porque es mi amiga, pero léetelo tú, a ver si esto vale para alguna cosa. Y Guillermo Cardona, que es el que me hace el preámbulo, que yo no lo conocía, luego nos hizo una carta larguísima de lo que le había gustado también el libro, y él decidió hacer el prólogo. Mi amigo se encargó del diseño, con sus afectos se encargó de buscar gente que hiciera cosas, y yo luego lo presenté, eso no lo explicamos, en enero en mi pueblo, porque para mí era un homenaje y un regalo a mi pueblo, y lo presenté en el pueblo. Y realmente fue también Guillermo, que no me conocía, el Premio Nacional de Novela, fue Germán, fue también otro espacio de afectos, y fue un regalo también. Así que gracias por reconocerlo, porque fueron mis afectos los que se encargaron también de que esto fuera posible como libro. Ahora cuando respondías y decías aprovecho, pensaba que te iba a responder y decía aprovecho para decirte que sí, que esa serie ya está en marcha, ¿no? Es verdad, Gloria, nos hemos olvidado del prólogo de Guillermo Cardona, un escritor de Medellín, que tiene unas novelas muy muy duras, ¿no? Pero que en cambio durísimas. Ha hecho un prólogo muy bonito, muy tierno, ¿no? Que además va digamos en la misma línea que tu libro, que a pesar de tener el final que es verdad, es un homenaje al padre, pero lo es más a la madre, siempre tiene un tono muy alegre, muy Gloria, ¿no? Muy de reír, muy de ser feliz y de aprovecharse de los momentos buenos de la vida, que son realmente los importantes, ¿no? Y el prólogo de Guillermo va en esa línea, ¿eh? A pesar de la oscuridad y de la dureza de sus buenísimas novelas, ¿no? No por eso sean malas, ¿no? Bueno, y un poco en ese tono, digamos, de disfrutar de los buenos momentos, ¿no? Uno de los mejores momentos de todos es, por ejemplo, el placer de la comida, ¿no? Y bueno, a mí siempre una de las cosas bonitas de viajar por Colombia y por Latinoamérica, para mí siempre es establecer el conocimiento de los modismos, que como decía antes en el libro hay muchísimos, ¿no? Que sobre todo, claro, los colombianos identificáis más rápidos, ¿no? Y a los que no somos de allí, pero algunos sí que los cazamos al vuelo, pero hay otros que no, ¿no? Entonces, a mí eso siempre me ha parecido súper interesante, ¿no? Cómo el uso de una lengua común como la que tenemos puede a veces, con las mismas palabras, tener significados tan diferentes, ¿no? Siempre hay la anécdota tonta que comentamos muchos catalanes o españoles, como queráis decirlo, ¿no? Y que a mí me pasó en Cartagena de Indias, ¿no? Ahora seguramente que os ha pasado mucho, ¿no? Llegar a un hotel o a un bar, no sé qué, y con la amabilidad típica del colombiano preguntarte a las 8 de la mañana o a las 9 cuando bajas a desayunar que si quieres un tinto, y tú, claro, pensar, madre mía, pero este país es realmente de locos, ¿no? ¿Cómo pueden tomarse un vino a las 8 a las 9 de la mañana, ¿no? Cuando realmente lo que te están ofreciendo pues es un café, ¿no? Y esas cosas siempre me han gustado mucho, ¿no? Entonces, en tu libro, con ese tono, digamos,
también agradable de disfrutar de la comida. Hay un montón y sobre todo en un capítulo, en Los tesoros de Melina, que hablas un poco, pues eso, ¿no? de los dulces, de cosas, digamos, típicas del pueblo. Entonces, me gustaría que me explicaras por algunas de esos modismos qué significan, ¿no? Porque, por ejemplo, hay el dulce de Auyama, ¿no? Eso es algo que aquí no se conoce. Me gustaría que explicaras la guayaba y la papaya, sí, ¿no? Pero, por ejemplo, otras cosas que hablabas, ¿no? El cofio, que también desconozco, o una palabreja que me ha parecido interesantísima, minisicuí. Minisicuí. O, por ejemplo, me encanta la utilización que hacéis de esa palabra, que sirve para tantísimas cosas, que es el mecato, ¿no? Que lo utilizáis para explicar un montón de cosas que me parece muy curiosa. Bueno, y me gustaría, pues eso, ¿no? En el tono este dulce y simpático del libro, que explicaras estas cositas. Bueno, pensad que nosotros teníamos, la dieta era muy básica, no era nada, era lo que producía la tierra, maíz, frijol y 4 cosas más. Entonces los dulces, las auyamas, esas eran frutas que producía la tierra. Y el minisicuí y el cofio sí que era una institución en mi escuela cuando yo estaba pequeña, y nosotros nos hemos socializado mucho, ya se nota en el peso de algunas, nos hemos socializado mucho en el azúcar, en el dulce. Y entonces, en el recreo se vendían dulces caseros, y uno de los dulces, imagínate, el cofio, era maíz tostado y molido con azúcar, que lo llevaban en una bolsa plástica. Tú le arrancabas una hoja al cuaderno, hacías un conito y comprabas cucharadas. Cris te está riendo, o una cucharada o 2 cucharadas, y eso te ponían. Y el minisicuí era de lo peor, era azúcar con tinte artificial. Entonces le ponían tinte verde, tinte rojo, y lo mismo tú, otra hoja que arrancabas del cuaderno, y ibas y comprabas porque además era o cucharada pequeña o cucharada grande, depende de tu poder económico. Entonces comprabas, eso era lo que nos vendían y luego otra palabra que te llamó la atención, que aquí se utiliza con otro contexto, era las comitivas. La comitiva era una institución de la socialización en jóvenes, en adolescentes en mi pueblo. ¿Qué era la comitiva? Quedábamos adolescentes para preparar una comida y luego se compartía. Eso es una comitiva. El problema era que, claro, tenías lo que tenías, entonces cada uno llevaba o un trocito de carne, o un plátano, o un poco de arroz, o el maíz, y al final hacíamos la comida con lo que podíamos. Imagínate lo que podía hacer unos adolescentes preparando en la comitiva lo que pudiéramos, y esto era una institución. En mi época la comitiva era, y si lo ves ahora con luz de antropóloga, era una institución en la socialización brutal. En la comida no, pero en socialización sí. ¿Y el mecate? El mecato era todo lo que no son las 3 comidas principales. Entonces tú vas y además es una institución, vamos a mecatear. Lo pusimos verbo, que no es un verbo, pero nosotros, tengo unas ganas de mecato. Entonces mecato era irte a los tolditos que habían en el pueblo, Melina, que vendían dulces, a comprar mecato, lo que pudieras, o confites de anís, y además los tenían era un toldito que estaba clasificado, los más baratos, o sea, los que podríamos comprar la mayoría, estaban en la parte de abajo, y los que eran los mecatos más caros en la parte alta, que esa era para días especiales. Pero sí, eso era. Entonces mecatear, vamos a mecatear vamos a picotear. Y sí, siguiendo con el tema y la curiosidad, ¿y esos dulces quién los vendía en el patio del colegio? Mamás, por ejemplo, que lo elaboraban, los propios compañeros. Los propios compañeros, y habían, por ejemplo, no sé si lo explico, teníamos que recoger para los 2 paseos que se hacían al año al río al lado del pueblo. Entonces nos tocaba llevar, pues yo traigo mañana cofio, yo traigo mañana minisicuí, y con eso que vendíamos se recogía porque se tenía que hacer alguna
esto también, claro, el colegio era de monjas, entonces era porque si se tenía que llevar a algún mercado, alguna compañera que se necesitaba, entonces, u otras, que además es que éramos terribles. Yo ahora que recuerdo, Cris, ¿te acuerdas que llevaban papas chorreadas, papas con, y eso comprábamos en el, bueno, lo que cada uno podía de su casa llevar, llevaba y vendía. No sé si alguien se anima a hacer alguna pregunta, alguna duda que quede y no nos podamos llevar a casa, y aprovechemos de esta torrente que es Gloria, y que explica con esa pasión tan suya, y yo creo que podemos seguir aprovechándolo durante un ratito más. No sé si alguien se quiere animar, y si no, haría la última pregunta, pero bueno, tenemos todavía un ratito por delante. Buenas noches, hola Gloria. Soy Mati. Hola Mati. Y bueno, yo te quería preguntar, como también yo, mujer inmigrante, a veces tengo unos conflictos con Colombia, no sé cómo relacionarme con Colombia. A veces tengo como rabia, a veces mucho amor, a veces yo quisiera como llegar a una paz interna con Colombia, y quisiera saber cómo es tu relación ahora, después de tantos años y todo lo que tú haces aquí y allá, y cómo sientes a Colombia. Yo, más que sentimiento, este sentimiento de colombianidad tan fuerte, yo no la tengo. Yo tengo más sentimiento con las montañas que me vieron nacer en mi pueblo. Ahí es donde yo sí que siento que tengo las raíces. Y también aprendí a negociar con historias muy dolorosas. Aprendí a negociar y a entender también que los otros también tenían su propia historia dolorosa, y que todos teníamos procesos de maneras muy diferentes. Y yo creo que aprendí a mirar con amor a los otros y a entender que mi historia era muy dolorosa porque yo no sabía la historia del otro también. Pensad que, Mati, parte de los que mandaron matar a mi padre, su familia quedó en el pueblo. Y alguno de ellos fue ahora a la presentación de mi libro en Apía. Y he intentado sanar esa relación, pero sanar también por mí misma y sanar por mi familia. Y es aceptar, porque cuando migras también terminas viendo lo mejor y lo peor de cada sitio. Y yo en este momento intento quedarme con lo mejor de cada uno. Supongo que ya también tengo cierta edad y es como, mira, me apetece quedarme con lo bonito, pero sin ser ingenua, que esto es muy importante, sin ser ingenua y siendo conscientes de que hay que tirar procesos de cambio. Entonces, por ejemplo, para mí este libro, en mi pueblo y en mi contexto, era generar procesos de reflexión y de procesos de cambio, pero muy desde el amor y desde los afectos también. Y esa es mi relación, también a momentos de tristeza, momentos, pero bueno, supongo que como la vida misma. Bueno, quizá también en relación a lo que preguntaba tu compañera ahora, ¿no? Hay una frase que tú dices así como muy de pasada, y a mí me parece muy importante, que dices que tú necesitas volver allí para poner los pies en la tierra. Y eso me parece que lo dices de una manera muy breve, pero que tiene un sentido muy tremendo, y que yo creo, por lo que te conozco y sé, que es así, ¿no? Sí. Y yo tengo una pregunta, bueno, deciros a todos los que no habéis leído el libro, yo lo he leído. El libro de Gloria es Gloria, o sea, en fondo y forma, ¿eh? En fondo yo pensaba cuando leía, me ha encantado conocer cosas que, bueno, de estas vivencias, que yo también soy de un pueblo de Navarra, y que, ostras, de repente te ves ahí, ¿no? Yo además soy de Navarra, cuando leía lo del toro por las calles, pues decía, pero ostras, el encierro no es solamente de Pamplona, ¿no? Mil cosas que he reconocido, a pesar de que esas maneras de nombrar las cosas son distintas, ¿no? Pero sí que, Gloria, yo creo que lo que has hecho ahora es escribirlo. Pero tu manera de vivir y de conectar siempre ha sido así, ¿no? Haces de las cosas, de la vida corriente de la gente,
acontecimientos. Y a mí este libro siempre me parecía que todo lo que contabas, que desde la pequeñez de lo mínimo de la vida en el pueblo, eran todo acontecimientos, ¿no? Y esa es la parte que es tu visión, es la manera que tú tienes de verlo y de contarlo, o de hacer que eso sea una producción de ese diálogo y de esa conversación, ¿no? Y es muy bonito. Yo la pregunta que te quiero hacer es si con este libro has dado por concluido este trabajo, o en realidad solo ha puesto en marcha un deseo, si no es Netflix, no sé, queda algo ahí porque tienes mucho material, has descubierto una manera también, ¿no?, de producir un libro sobre esta manera tuya de trabajar y de estar con la gente. ¿Tienes algo previsto? ¿Te queda algo pendiente o has zanjado aquí? Ay, pues yo es que eso ni lo he pensado, como tampoco estaba pensado que esto fuera libro. No lo he pensado, pero, y lo que me preguntabas, Lourdes, sabes que siempre lo he dicho, porque siempre lo he dicho, y es que cuando yo aprendí a sanar parte de mi historia también con mi pueblo y de ver a la gente con otros ojos, yo necesito ir, mirar en el parque, recordar lo que he reído, pero también los muertos, también lo que he visto, para no olvidar ni de dónde vengo, ni las cosas que creo, ni por la sociedad que lucho. Y esto lo encuentro cuando voy a las montañas de mi pueblo, es el único sitio. Vuelve y juega. ya menos agotar. Cuando la compañera hacía esa pregunta, yo considero a Colombia una mesa con 4 patas, pero que en Colombia solo tiene 3 patas, y que las personas que estamos y que nos ha tocado salir por estarle aportando a la construcción del tejido social de ese país, somos la 4ª pata. Unas compañeras catalanas se reían porque yo decía, me decía, ay, Estebana, pero esa pata está como quebrada, porque ustedes llorando a toda hora. Yo le digo, no. Esa pata siento que está fortalecida, porque no estamos solos y solas por fuera de nuestro país. Están todas ustedes donde hemos estado, que nos ayudan como a fortalecer esa pata. Entonces considero esa 4ª pata de la mesa de roble. Esto lo digo, Gloria, porque te invito. Fíjate que has aportado a esa salvia de esa 4ª pata de la mesa para que todo el mundo y muchos conozcan realidades colombianas, tanto buenas, nobles, como realmente el conflicto que se vive o la guerra que pudiéramos estar viviendo en estos momentos. Entonces yo te invito a que ese sea el inicio de esa salvia, a que somos la 4ª pata de la mesa y que sigamos siendo fortalecida con todas las compañeras y compañeros que encontramos de otros países que no conocen esa realidad de nuestro país, la guerra que hemos vivido y que seguimos viviendo. Ser esa 4ª pata de la mesa. Gracias. Muchas gracias, sí. Esta es la otra que es muy importante, y es tanto dolor que hay acumulado también en este momento en el país, y lo que esto no solo genera en nosotras como personas adultas, sino en las nuevas generaciones también. Muchas gracias. Buenas noches, Gloria, soy Erika, aquí estoy. No. He llegado un poco tarde porque he llegado en el AVE justo para poder estar hoy aquí contigo, y quisiera lanzar un mensaje de agradecimiento, sobre todo, porque nosotras hemos crecido juntas, no ese crecimiento desde el mecato ni desde la universidad como mencionabas, pero sí un crecimiento en un país diferente al en el que nacimos, y donde hemos crecido como profesionales, como mujeres migradas, como referentes en determinados campos en los cuales no existían
hasta entonces prototipos de mujeres que se hicieran a sí mismas. Si hay un calificativo que te describiría, y creo que estaréis de acuerdo conmigo, es el optimismo. O sea, no conozco mujer ni hombre más optimista que tú. Todo lo enfocas desde el cristal más transparente, más positivo, más luminoso, y así me has ayudado. Yo desde aquí te puedo decir que todos tenemos, o los que hemos nacido en Colombia, un sentimiento ambivalente. A ti te mataron a tu padre, a mí me mataron a mi abuelo, abogados saliendo de un juicio, no con el narcotráfico, pero sí con el bogotazo. Saliendo de un juicio le dijeron: ¿usted es Antonio Torregrosa? Sí. ¿Usted ha defendido a un sindicalista? Sí. Le pegaron 2 tiros. Entonces todos, esta historia que cuando yo la explico me ponen también aquí cara muy sorprendida, porque es algo muy impactante. En Colombia casi todas las familias tenemos una historia muy similar y lo hemos normalizado. Entonces creo que tú, a través de ese optimismo y a través de las historias, no solo que explicas en el libro, que son muchas y muy profundas, sino las historias que nos cuentas cada vez que nos encontramos, nos has ayudado a crecer un poquito más y a reconciliarnos con nuestras raíces, para poder tener unos frutos aún más nutritivos, ¿no? Entonces yo quiero lanzar este mensaje de agradecimiento por esa resiliencia que respiras y que transmites, y por ese optimismo que nos impregnas y que nos transmites a todos y a todas, ¿no? O sea que, y me gustaría también, cuando tú le explicas a tus amigos europeos, ¿cómo les explicas el libro costumbrista, ¿no? ¿Cómo les explicas a qué te estás refiriendo? Muchas gracias, Juanita. Bueno, esto de cómo lo explico lo puede explicar Paco. ¿Cómo lo viviste tú? Bueno, primero estoy totalmente de acuerdo contigo. Gloria es optimismo, ¿no? Es un sinónimo de optimismo, y eso se traduce un poco en el libro, como decía antes, ¿no? Porque a pesar de acabar con una historia tan triste como es que te maten al padre, ¿no? Por suerte lo he considerado toda la vida, pero haciendo un poco esos paralelismos, ¿no? A mí me mataron el abuelo en la guerra civil, ¿no? Y también siempre conectas un poco con esas cosas comunes, ¿no? Claro, conmigo Gloria lo tuvo un poco más fácil, porque yo siempre lo digo, ¿no? Si alguien tiene un segundo país, para mí el segundo, primero es Cataluña, lógicamente, y el segundo es Colombia, ¿no? Por razones, yo me enamoré de Colombia a partir de leer a sus literatos, y luego pues el trabajo me dio la oportunidad de conocer más profundamente vuestro país, y entonces con eso pues un poco Gloria la ha tenido más fácil, ¿no? Porque ya, digamos, estaba enamorado, ¿no? de Colombia, de sus contradicciones, pero también sobre todo de su forma de lo primero que te enamoras de Colombia. Yo siempre lo digo, primero para mí fue la literatura, pero luego han sido las gentes, ¿no? Ese saber vivir un poco la vida, y Gloria es un ejemplo, ¿no? que como digo, pues en el libro también queda reflejado, ¿no? Porque es un libro sobre todo muy amable. Tú has utilizado también una palabra que yo me he olvidado en toda la presentación. Es un libro costumbrista, que es una palabra que ha tenido durante mucho tiempo connotaciones peyorativas en la literatura, ¿no? Y en cambio yo creo que es muy interesante que se trabaje, ¿no? Porque es una forma, pues eso, un poco de explicarnos, ¿no? Cómo es un país, cómo es una cultura, cómo es una realidad, ¿no? Y el librito de Colombia y de Gloria
nos explica cómo es su pueblo, Apia, pero cómo es Colombia también, ¿no? En ese sentido, y cómo sois los colombianos, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que es un ejercicio muy bonito y es una de las cosas que hemos de agradecerle, ¿no? Lo que pasa que conmigo pues lo tenía fácil. Claro, es que eso no lo dijiste, Juanjo, ni lo dijimos, que tú eres un especialista en Colombia y es de los que mejor te has vuelto un especialista en literatura y en todo de Colombia, o sea que sí, no me vale. No sé, Lourdes, por ejemplo, que se lo ha leído, cuando lo estuvimos comentando, me preguntaban mucho por las palabras, no sé, sobre todo las terminologías, fue lo que más os llamó la atención, ¿verdad, Lourdes? Gloria, vamos a ir acabando, sí. Evidentemente, si hay alguna pregunta todavía tendremos tiempo, pero tú vuelves a Colombia y lo primero que haces es ir a ver evidentemente a tu mamá, que ya tiene una edad, y vuelves evidentemente también a tu pueblo, ese pueblo que nos describes, Apia, y que no hemos hablado del viento, ¿no? De la importancia del viento en el libro, en el título, en la cotidianidad de la vida allí, ¿no? Pero una de las cosas, por ejemplo, que a mí también me establecía como paralelismos, como decía Lourdes también, a nuestros orígenes y al que no somos tan diferentes, ¿no? Cuando hablaba de que iba a pasar los veranos a los pueblos de mi padre, como seguramente haría Lourdes, ¿no? Pues eso, ¿no? Yo me acordaba cuando explicabas lo de los 3 cupos a Pereira, explicas una carretera imposible que llevaba a Pueblo Rico. A Pueblo Rico. A Pueblo Rico, ¿no? Yo me acordaba de una carretera donde mi padre a veces metía el 850, un coche mítico de aquí, ¿no? En una carretera imposible que llevaba a un pueblo de las urdes extremeñas que era Valdelajeve, ¿no? Bueno, que no me quiero ir del tema, ¿no? ¿Qué queda de esa Apia que tú nos describes tan bien en el libro? ¿Qué queda de ese recuerdo tan bonito que nos describes y que tiene también su cara oscura, ¿no? Mira, es muy curioso porque había vivido, después de lo que yo explico, una época de violencia muy, muy, muy dura, lo que decía, unos índices de asesinatos brutales, y esto hizo también que hubiera como un proceso de retroceso, porque además mucha gente con la que nos habíamos criado también entró en procesos de delincuencia. Y yo creo que ha vivido un proceso, ha habido gente, profesionales que han salido muy comprometidos, han vuelto al pueblo y han hecho apuestas por proyectos culturales, proyectos de diferente tipo, y están como resurgiendo otra vez el orgullo a pesar de las heridas y del dolor causado. Entonces ahora hay una cosa muy bonita, unos proyectos cooperativos preciosos que están marcando tendencia a nivel nacional por el proyecto cooperativo del pueblo, proyectos de música, han salido otra vez muchas cosas, pero además hay otra cosa muy curiosa que lo pensaba, y es que en el pueblo, como en todos los pueblos, hay muchísimo control social, pero en este pueblo, a pesar del control social, cada vez más gente hace, como diríamos en el pueblo, lo que le da la gana, a pesar de que se le critique. Entonces, este juego es muy interesante de lo que está pasando ahora. No sé si alguien quiere hacer la última pregunta o lo dejamos aquí. En la oscuridad no se ven manos alzadas. Bueno, en tot cas, voldria agrair una cosa, i és que avui he conegut a Dani, el fill de la Glòria, que havia conegut, però per moltes converses anteriors amb ella, i voldria agrair-li que hagi animat a la seva mare a fer aquesta feina de memòria
tan maca i que al final, també per l'empenta d'un amic comú molt estimat, l'Herman Montoya, que al final s'hagi pogut publicar el llibre. I agrair-te, Glòria, la teva feina en escriure, transmetre'ns aquestes històries tan maques i fer-ho a partir de la utilització d'aquesta oralitat tan colombiana teva, però que hem passat pel tamís de la catalanitat, que també ho ets i amb orgull, jo ho sé, i que esperem que sigui el primer de molts més llibres com aquest. Moltes gràcies i per haver vingut a tothom.